Bueno, estamos viniendo de un día martes que fue realmente fuertísimo. Ya estamos promediando el día y después de esos duros enfrentamientos que tuvo Jesús con los fariseos, los saduceos, los herodianos, tuvo ese momento casi mágico cuando, estando en el atrio de las mujeres, en el lugar donde se daban las ofrendas, se da ese suceso que vimos en el video anterior, que esa mujer pobre maravilla a Jesús con su gesto, y tanto lo maravilla que le cuenta a sus discípulos. Y en esto estaba ya retirándose Jesús de este lugar cuando llegó un grupo de griegos. Es interesante porque estos no eran judíos, pero sí eran personas que se acercaban al judaísmo, que estaban buscando de alguna manera la verdad. Los griegos eran politeístas y buscaban a Dios de diferentes maneras y tenían muchos dioses de hecho, pero evidentemente estaban insatisfechos con lo que conocían y estaban buscando conocer al Dios de los judíos, y habiendo escuchado de Jesús, quisieron conocer a Jesús. Buscaron estar con él, y entonces vamos a compartir algunos textos de lo que la Biblia nos cuenta de lo que ocurre cuando los griegos son llevados a la presencia de Jesús. Y no te olvides, la idea es que quieren conocer quién es Él. Y Jesús da una respuesta que va sorprendiendo a los griegos, por supuesto, pero además a los discípulos y a toda la gran cantidad de personas que está todavía cerca de Él. Jesús empieza a decir: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Acá Jesús estaba introduciendo lo que estaba por ocurrir. Todos tenían la expectativa de que el Mesías sería coronado rey en breve. Pero Jesús estaba contándoles ahora realmente cuál era la misión a la que el Mesías vino. Y con este ejemplo que estaba contando les estaba diciendo lo que era necesario que ocurra. Jesús debía morir para que pudiese llevar ese mucho fruto que está mencionando. Y después continúa Jesús diciendo que el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Jesús está desafiando a las personas a que tengan una confianza en lo que Él les va marcando como el camino a seguir. Que no importa que eso va a diferir de lo que los otros le digan, porque no va a coincidir para nada con las preferencias de vida, con las prioridades de vida que la mayoría de las personas de su tiempo tenían. Seguir a Jesús era marcar un rumbo nuevo, era algo revolucionario realmente para la época. Y Jesús los está desafiando a que realmente vivan la vida que Jesús les estaba planteando que vivieran. Y entonces empieza como a abrir su corazón delante de todas estas personas que los están rodeando. Porque con una claridad que él no acostumbraba, empieza a contar algo de sí mismo que habitualmente él no hablaba de él, de sus sentimientos, de lo que le estaba pasando. Y él dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Era martes. No faltaba nada ya para el viernes en que Jesús sería crucificado. Pero él está contando ahora, al abrir su corazón y diciéndoles: yo estoy angustiado. Los momentos que vienen por delante son muy difíciles, pero eso no quiere decir que va a pedirle socorro al Padre para liberarse de esto, porque la angustia que le provoca el saber lo que está por vivir en los próximos días, bueno, han sido la razón de que Él esté viviendo su ministerio con nosotros. Así que, por más angustia que Él está viviendo y que Él está sintiendo, Él va a cumplir la misión. Y la va a cumplir justamente por todos esos que lo están rodeando y lo están escuchando. Tal vez cuando Él lo está contando, la gente todavía no lo entiende. Pero pasado el tiempo, lo iban a entender. Y entonces ocurre un hecho sobrenatural que creo que debe haber provocado escalofrío entre todos los que estaban ahí, porque Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Jesús expresó
eso en voz alta y fuerte para que todos escuchen. Y en respuesta a esto, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, o sea, entendamos, estamos en los atrios del templo, hay miles de personas rodeando a Jesús y de repente una voz sobrenatural se escucha que dice, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Esto lo escuchó toda la multitud que estaba en ese lugar. La multitud que estaba ahí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Qué momento tremendo este en el que Jesús se estaba exponiendo como quien Él era y haciendo que sobrenaturalmente el Padre de todos, su Padre, revelase este hecho sobrenatural para destacar quién era Jesús, quién era ese que en apariencia era uno más del montón. La verdad que el aspecto de Jesús era de un don nadie, por eso que lo subestimaban tanto los fariseos, los saduceos y demás, hasta que se enfrentaban con él, obviamente, ¿no? Y entonces Jesús le dijo a todos los que habían escuchado, esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Era para beneficio de toda esta gente. Y entonces, sabiendo que ya no le quedaba tiempo, Jesús estaba en las últimas oportunidades de compartir un mensaje con la gente, les dice algo que pesa mucho en su corazón. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Quedaba poco tiempo para que se defina una situación clave, porque cuando Jesús muriera en la cruz, Satanás recibiría un golpe mortal realmente. Hasta este momento le venía teniendo mucha influencia y quizás muchos de los ángeles, no caídos, mantenían algún tipo de duda con respecto a lo que Satanás había dicho en contra de Dios. Pero cuando se cometiese el crimen de Jesús, de la manera como se desarrollaría, cuando se viese desenvuelta la maldad de Satanás en la furia desatada contra Jesús, ahí se acabaría toda oportunidad para él. Y sus días y sus oportunidades terminarían y quedaría puesto delante de todo el universo. Pero yo, dice Jesús, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender Jesús de qué manera iba a morir. Estaba hablando tan claro, y tal vez vos creas que no se entendía cuando Jesús dijo, cuando yo sea levantado, lo que implicaba. Pero te aseguro, la gente, la audiencia, sí lo entendía. Y se asombraba, y no podía creer lo que escuchaba, porque el Mesías, porque muchos confiaban que él era el Mesías, no podía tener ese destino. Todos sabían que el Mesías tenía un destino glorioso ocupando el trono de David. Pero Jesús estaba explicando para que no se sorprendan lo que solo un par de días después ocurriría. De la ley hemos sabido, respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Te das cuenta que la gente entendió el mensaje. El Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo estás diciendo que será levantado? Entendían el mensaje del Señor. Y entonces Jesús, en lo último que menciona antes ya de retirarse después de la ciudad, es: ustedes van a tener luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan luz, antes que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Jesús vuelve, como lo había hecho durante este día ya varias veces, a desafiarlos a que escuchen y sigan el camino que Jesús les estaba enseñando. El camino de Jesús era un camino de vida, un camino de luz, y así lo sentían cuando lo escuchaban hablar. Es como que de repente entendían cosas que nunca habían entendido, y yo quería desafiarte también al cerrar el tema de hoy, a que entendamos también que a veces la forma como Jesús se nos presenta, Él con sus planes para nosotros, para nuestra vida, a veces quizás no responda a nuestra expectativa, pero de lo que no puedes tener la menor duda es que lo mejor que podés hacer es elegir seguir en su presencia. Él es la luz. Apartados de Él estamos en tinieblas. Puede parecernos que sabemos elegir el camino, que podemos tener buenas ideas para decidir cuál es el camino para andar, pero en palabras de Jesús, lo que te puedo asegurar es que siguiendo a Jesús es que andamos en luz.
Si no lo seguimos a Jesús, estamos en tinieblas. Ojalá vos y yo aceptemos el desafío a seguir los pasos de Jesús. Y te invito a seguir transitando junto con Él las siguientes actividades que habrá este día martes, porque todavía no terminó. Hace como 10 videos ya que venimos comentando lo que pasó el día martes y seguiremos todavía por varios más. Así que sigamos entonces viendo las enseñanzas que Jesús está impartiendo con su pueblo. No te olvides, son sus últimos días. Lo que Jesús está diciendo es lo más importante y la síntesis de su misión. Que Dios te bendiga.